Buenas, mi nombre es Claudia Beatriz Ramírez y soy parte del panel mixto que tiene como título Luchas locales en el campo educativo. El título de mi ponencia es La labor pedagógica de Acela de los Santos Tamayos como educadora del pueblo entre 1953 a 1959 en Cuba. El problema de la educación era uno de los grandes males que existía en el Cuba al triunfar la revolución. Más de 1 millón de personas no sabían leer ni escribir, eran analfabetas. Era uno de los problemas a resolver por la revolución alcanzando el poder político. Acela de los Santos Tamayos fue protagonista de las principales transformaciones realizadas desde las montañas del Segundo Frente Oriental y desde aquel momento entregaría todos sus esfuerzos, conocimientos y sabiduría a la pedagogía revolucionaria cubana. En la historia, me absorberá, Fidel Castro precisó que la educación era uno de los principales males que sufría el país. Puso al desnudo el estado de esta en aquel entonces. La inexistencia de las escuelas agrícolas y técnico-industriales, menos de la mitad de los niños del campo en edad escolar asistían a las escuelas rurales y lo hacían descalzos, semidesnudos y desnutridos. Si damos unas ojeadas al censo de población realizado para esa fecha, observamos que más de 500.000 de niños no asistían a la escuela. El analfabetismo bordeaba el 1.000.000 de personas y se registraba la existencia de más de 1 millón de semianalfabetos o analfabetos funcionales en personas de 10 o más años, en una población inferior a los 6 millones de habitantes, y el índice de escolaridad promedio no rebasaba el 3er grado de la enseñanza primaria. Cuba no tenía una situación crítica en el sistema educacional durante la etapa neocolonial, en el que la mitad de la población en edad escolar no asistía a la escuela. 1 de cada 5 personas no sabía leer ni escribir y empeoraba en el sector rural, donde de cada 2 campesinos 1 era analfabeto y las pocas escuelas que existían permanecían abandonadas sin recursos. Era común el desempleo de los maestros a pesar de la inmensa necesidad de su labor y de los miles de niños que vivían al margen de la escuela. La instrucción pública languidecía mientras crecía la escuela privada. Las desigualdades en la educación cubana antes de 1959 eran más visibles a través del mercado contraste establecido entre las zonas urbanas y rurales. Acela de los Santos Tamayos sintió la necesidad de hacerse maestra y ejercer la profesión. Pero ¿quién es Acela de los Santos y qué papel jugó en la educación en Cuba antes y después de 1959? ¿Qué la hace merecedora de la categoría de fundadora de la pedagogía revolucionaria cubana? ¿Qué estudios realizó que le permitió contribuir a transformar la realidad o panorama educativo en Cuba al triunfar la revolución? ¿Se conoce suficientemente su labor pedagógica y educativa entre los pedagogos de Cuba? Se hace necesario y urgente dar a conocer el papel jugado por la doctora en pedagogía Acela de los Santos Tamayos sobre la obra educacional revolucionaria en Cuba antes y después de 1959, a favor de la educación en valores y en la siembra de sentimientos patrios de las nuevas generaciones, lo que la hace merecedora de la condición educadora del siglo XX, de Premio Nacional Pedagogía 2017 y la calificación de maestra infatigable y eterna pedagoga cubana, objetivo que humildemente persiguen las autoras con este trabajo. Para su realización se exploró el conocimiento sobre esta figura y se utilizó el método historicológico, así como la revisión de documentos y bibliografía pasiva y activa, testimonio de compañeros de Acela, entrevista a compañeros y testimonios. Y es que la mujer cubana ha sido determinante en cada etapa de la historia de nuestro país. En nuestro tiempo sigue creciéndose ante las dificultades diarias, llevar el hogar y trabaja mucho por el bienestar de su pueblo y el de su familia. La mujer cubana fue, es y será un símbolo vivo de entrega cubana, pasión, valentía y coraje. Sobran los ejemplos que lo demuestran a lo largo de nuestra historia. Muchas de las mujeres que se destacaron en la última etapa de la Guerra de Liberación Nacional continuaron su labor mucho tiempo después del triunfo de la Revolución Cubana. Acela Rosario de los Santos Tamayos es una de esas mujeres cubanas que tienen una rica historia al servicio de la patria. No solo fue una activa luchadora clandestina contra la tiranía en Santiago de Cuba, sino que es una de las protagonistas de la obra educacional de la Revolución antes y después del triunfo del 1 de enero de 1959. En una visita realizada a la Universidad de Oriente, la miembro del Partido Comunista de Cuba, Tapia Iglesias, expresó: nos encontramos en una universidad de indiscutible importancia para el resto del sistema de las universidades en el país. Aquí se ha formado un caudal de personalidades. Una de esas personalidades que estudiaron aquí fue la joven de 20 años de edad, Acela Rosario de los Santos Tamayos. Al evaluar algunos pasajes de su vida que le inmortalizaron en la historia de nuestro proceso revolucionario como una combatiente revolucionaria del llano y de la sierra, resaltan elementos interesantes que se desconocen de esa incansable mujer, caracterizada por su sencillez y humildad en el cumplimiento del deber, la que nunca aspiró a que se le reconociera su contribución porque no le gustaba hablar de ella misma. Ella contribuyó y participó en la reforma educativa iniciada el 1 de enero de 1959.
Acela se integró a las luchas estudiantiles de la Universidad de Oriente por la oficialización de la institución en 1952. En 1954 se graduó como licenciada de Pedagogía y en el 55 obtiene su título de doctora en Pedagogía en la Universidad de Oriente. Fue una luchadora clandestina. Participó en la protesta del golpe de Estado de 1952. Formó parte del movimiento 26 de julio bajo las órdenes de Fran País. Contribuyó a preservar la vida de los sobrevivientes del Moncada. Participó en el levantamiento del 30 de noviembre en la histórica ciudad de Santiago de Cuba. Y junto a Vilma, su amiga entrañable, laboró en todo lo relacionado con el avituallamiento de armas, uniformes y medicinas para las guerrillas comandadas por Fidel en la Sierra Maestra. Acela tenía el aval de haber formado parte de un movimiento clandestino forjado por Fran, con un sentido de férrea disciplina, compartimentación y arrojo admirable, en un Santiago heroico y rebelde, pero hospitalario, donde las casas y su gente fueron sus cómplices. En Acela resalta su condición de madre, mujer revolucionaria, combatiente clandestina y del Segundo Frente Oriental Fran País, doctora en pedagogía y maestra incansable, con una labor ejemplar en su entrega incondicional a la educación cubana, que la hace merecedora de la condición educadora destacada del siglo XX y el Premio Nacional de Pedagogía 2017, que otorgaron la APC y el MINET respectivamente. Es fundadora de la pedagogía revolucionaria y una fiel impulsora del derecho a la educación y del perfeccionamiento de la enseñanza en Cuba. Es considerada una educadora social, a partir de las cualidades de su personalidad, porque ha ejercido influencia sobre la sociedad y sobre los individuos y su comportamiento social. Ha contribuido con su labor y su actuación a la adquisición de conocimientos y habilidades, a la formación de valores y convicciones patrios, a la consolidación de la educación de la sociedad. Su capacidad de comunicación ha permitido trascender a las masas, propiciando la universalización de la educación, la justicia social y el desarrollo de la cultura. Hoy no se puede escribir sobre la pedagogía cubana sin tener en cuenta los aportes de ella a la educación. Fue una heroína de la revolución que trabajó incansablemente en una de nuestras obras más preciadas y sensibles, la pedagogía revolucionaria. Las nuevas generaciones encontramos en su obra el paradigma de una mujer íntegra e inmensamente cubana. Muchas gracias.